damos la bienvenida al doctor Adrián Díaz, quien va a realizar y exponer la siguiente conferencia magistral que se titula Acompañamiento a los padres para una crianza responsable, rol del pediatra y la importancia de las políticas públicas. El doctor Adrián Díaz, a quien me es muy grato presentar, realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires y ha sido certificado como pediatra por la Sociedad Argentina de Pediatría. El doctor Díaz ha realizado estudios de posgrado en diferentes países, en Bélgica, en Amberes, en Bélgica, en el Instituto Príncipe Leopoldo, realizó estudios de medicina tropical, luego estuvo en la Universidad de Nancy, en Francia, donde estudió salud pública y comunitaria, y en Washington, D.C. realizó estudios de salud internacional en la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. El doctor Díaz también realizó posteriormente docencia tanto a pregrado como a posgrado, y trabajó en diferentes organizaciones o instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Ha publicado diferentes artículos y también tiene publicaciones en el campo de la salud materno-infantil, con especial énfasis en la nutrición y en la salud integral de la niñez. A partir del año 2007, el doctor Díaz se ingresa a la Organización Panamericana Sanitaria como funcionario internacional y trabaja en el Perú como asesor de salud familiar y comunitaria hasta el año 2015. En el año 2015 lo reasignan a la oficina de OPS en Ecuador, y en septiembre del año pasado ha sido designado como representante interino de la oficina de OPS en Ecuador. Con ustedes queda el doctor Adrián Díaz, a quien desde ya agradecemos en nombre del comité organizador profundamente el haber aceptado darnos esta conferencia magistral. Muy buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, desearía agradecer a la Asociación Latinoamericana de Pediatría por invitarnos a participar en estas importantes jornadas y compartir con ustedes algunas reflexiones respecto al acompañamiento a los padres en la crianza responsable, el rol del pediatra y la importancia de las políticas públicas. En la presentación quisiera abordar algunos conceptos básicos en torno de la niñez y la infancia y la crianza, la situación de la niñez, especialmente en la región de las Américas, el rol del pediatra basado en este enfoque de individuo, familia y comunidad, y algunas conclusiones finales. Respecto a los conceptos básicos, creemos importante, en primer lugar, ir a la definición de la Real Academia Española, cuando se refiere a la infancia como el periodo de la vida humana, desde el nacimiento hasta la pubertad, periodo en el cual el hombre se ve más indefenso o incapaz de valerse por sus propios medios. Este concepto de cierta indefensión e incapacidad es muy importante, central, diría, a la hora de pensar la responsabilidad que tenemos los adultos en el proceso de crianza. En segundo lugar, de la OMS, planteamos que todo aquello que los niños experimentan durante los primeros años de vida, sobre todo los 3 primeros años de vida, establece las bases trascendentales para la vida subsecuente, o sea, para toda la vida del individuo, de manera tal que estos primeros 3, 4 años de vida son fundamentales y dan los cimientos para lo que va a ser la vida en la etapa adolescente, en la etapa adulta. Y finalmente, un concepto
propuesto por el grupo de trabajo relacionado con la estrategia del cuidado cariñoso y sensible, que menciona que la pobreza, la inseguridad, la violencia, los contaminantes ambientales y la mala salud física y mental de los padres deterioran la capacidad de las familias y los cuidadores para proteger, apoyar y promover el desarrollo de los niños pequeños. También un elemento central de cómo se vincula el entorno y los cuidadores directos a la posibilidad de que los niños y niñas alcancen su máximo potencial de desarrollo. ¿Cuáles serían en este marco aquellas necesidades básicas de los niños y niños para crecer y desarrollarse de manera adecuada o al máximo de su potencial genético? En primer lugar, diríamos que el afecto ocupa un lugar central en ese proceso. Es un elemento constitutivo del psiquismo y de todo lo que el individuo va a poder desarrollar a lo largo de toda su vida. En segundo lugar, muy vinculado al afecto está el cuidado, y por eso hacíamos referencia a esta estrategia del cuidado cariñoso y sensible. Y tanto el afecto y el cuidado están más asociados al entorno próximo de la familia y del entorno más cercano del niño y de la niña. Pero hay un tercer elemento que tiene que ver con la protección. Y ahí sí es aquellos condicionantes que permiten que las familias, el entorno próximo, pueda asegurar y garantizar el afecto y el cuidado necesario. O sea, cómo la comunidad y todo el conjunto de la sociedad habilitan estas condiciones o estas funciones centrales, esenciales que tiene la familia para el afecto y el cuidado de los niños y niñas. También es importante mencionar que el desarrollo infantil está condicionado o requiere necesariamente de la presencia temprana de experiencias sociales, sensoriales y relevantes y específicas. Es lo que se conoce con el término de la plasticidad expectante de la experiencia, o sea, cómo los niños, para que puedan desarrollarse, de nuevo, al máximo de sus potenciales, de su potencialidad, requieren esta estimulación, requieren estos elementos que permitan o sea, una estimulación sensorial relevante y que, por supuesto, donde el afecto tiene un rol fundamental. El desarrollo cerebral, por tanto, puede ser modificado por variaciones ambientales de enriquecimiento de privación. O sea, de tal forma que, según cómo sea ese entorno próximo, va a poder el niño o la niña desarrollarse o no al máximo de sus potenciales, de su potencialidad, y poder en estos primeros años mm, incluso tener algunas afectación que puedan acompañarlo a lo largo de su vida. Dicho de otra manera, o en el esquema de estos autores, vemos que hay una co-construcción biológica ambiental del desarrollo infantil, donde vemos en primer lugar hay una condición genética, una actividad neuronal, comportamiento y un entorno físico, social y cultural que están en permanente interacción y que son, en definitiva, lo que va a determinar la trayectoria en el desarrollo individual de ese sujeto. Pero también no solamente hay una dimensión, digamos, individual o familiar del desarrollo de la niñez, sino también una dimensión social. Y esa dimensión social es la que nos hace reflexionar y plantear por qué es importante la inversión en la primera infancia. Y hay tres elementos centrales que quería compartir. En primer lugar, porque el desarrollo integral de la niñez es un derecho consagrado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por lo tanto los estados están obligados en el marco de sus posibilidades, a garantizar digamos, la concreción de ese derecho, que ese derecho se haga efectivo. En segundo lugar, diríamos que es un espejo que refleja la imagen que tendrá la sociedad en 20 años. Es decir, lo que hagamos o dejemos de hacer con la niñez en este momento es la sociedad que vamos a hacer dentro de 20 años. Si hay un énfasis en la primera infancia, vamos a poder lograr una sociedad mucho más equitativa, mucho más armónica, mucho más integrada, mientras que si se posterga la inversión en la primera infancia, se va a dar todo lo contrario.
Y por último, y de una perspectiva mucho más quizás pragmática, por decirlo de alguna manera, se considera que es una estrategia básica para incrementar la productividad y el desarrollo económico de todo un país. O sea, la inversión en la primera infancia tiene ese peso en términos de un desarrollo económico y social. Se llega a decir que por cada dólar invertido en la primera infancia se puede recuperar hasta 17. O sea, tiene una rentabilidad altísima desde lo económico y, por supuesto, desde lo humano y de lo social. De manera que estos son tres elementos centrales que nos colocan el cuidado de la niñez, la inversión en la primera infancia y todo lo que tiene que ver con el proceso de crianza en un lugar preponderante. Ahora bien, ¿cuál es la situación de los niños y las niñas, sobre todo en la región de las Américas? En primer lugar, diríamos que hay una situación crítica en términos de pobreza. Estimamos que, o se estimaba que en el panorama de América Latina y el Caribe del 2020, estimaba que el 46,2% de los niños y niñas menores de 14 años se encontraban en situación de pobreza. Podemos imaginar esto, si bien fue publicado en el 2020, se refiere a años anteriores el análisis, por lo cual podemos imaginar que esta situación se ha incrementado, se ha agravado durante o a causa de la pandemia que nos atraviesa desde hace prácticamente un año y medio. De manera que ya podemos estar imaginando que más de la mitad de los niños menores de 14 años están en una situación de pobreza y podemos imaginar o sabemos cuáles son las consecuencias, tanto a nivel de los niños y niñas como de sus familias, las consecuencias negativas que tiene la situación de privaciones. Otro elemento también importante a considerar es la trayectoria que ha tenido, por ejemplo, un indicador tan duro como es la mortalidad neonatal. Aquí vemos en la gráfica el promedio regional y el comportamiento de la mortalidad neonatal desde en un periodo del año 2000 al 2019, y más allá de los valores que podamos ver para en cada caso, lo importante es ver las tendencias. Y la tendencia nos muestra que hay una enorme brecha entre las distintas regiones, donde la región más afectada, donde la tendencia es más aplanada, es el Caribe latino, es la primera línea superior, y siguiendo del Caribe no latino, el Caribe inglés, y luego el área andina Centro y Centroamérica. Diríamos que estas cuatro subregiones muy probablemente no alcancen la meta de 6,9 por mil nacidos vivos de mortalidad neonatal que ha sido trazada al 2025. De tal suerte que no solamente estamos frente a una enorme disparidad al interior de nuestra región, pero también que estas subregiones muy probablemente no sean capaces de alcanzar esta meta propuesta. Eh, a su vez tenemos que pensar que al interior de cada subregión y al interior de cada uno de los países existen unas grandes brechas, con lo cual la situación se torna aún más complicada, sobre todo las poblaciones que se encuentran en los países y las regiones que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y todo esto agravado, por supuesto, con la pandemia. Sabemos que la pandemia ha hecho retroceder en muchos de los logros alcanzados hasta la fecha. Uno quizás de los más documentados en este momento es la mortalidad materna, que ha tenido un severo impacto prácticamente en todos los países de nuestra región, y que lógicamente la mortalidad materna, que es la que se va monitoreando más de cerca, también arrastra, por decirlo de alguna manera, la mortalidad infantil y particularmente la mortalidad neonatal, de manera tal que muy probablemente esta situación se ve aún más agravada a consecuencia de la pandemia. Otro elemento fundamental, voy a solamente compartir algunos de los indicadores, no todos por supuesto, pero para que nos dé un panorama más o menos de la situación de la niñez. Vemos, por ejemplo, que en temas nutricionales, en los menores de 5 años,
sobre 24 países seleccionados, 14 tienen prevalencia de desnutrición crónica, o sea, retardo en talla, por en sí igual o mayor a 10%, lo cual es muy significativo. Pero que también algunos acumulan esta doble carga de malnutrición, presentando también otras situaciones como sobrepeso y obesidad, lo vamos a ver en la próxima slide, o carencias de micronutrientes como la anemia, que son los principales problemas nutricionales. De tal suerte que también en temas de nutrición vemos que nuestra región tiene una situación bastante comprometida y la verdad que en términos de desnutrición crónica es un indicador que muchos países han mostrado resultados exitosos, se conoce la ruta y de lo que se trata simplemente sería, o no tan simplemente, de implementar las políticas públicas basadas en evidencia que han mostrado resultados para poder tener una reducción significativa de la desnutrición crónica infantil. Fíjense países como Guatemala, que prácticamente más del 45% de los menores de 5 años tienen retardo en talla. Es el país que presenta una situación más comprometida. El segundo país es Ecuador, pero también Honduras, Haití, Panamá, Nicaragua. Son países que están en una situación por encima de incluso el 15%. Otro elemento, como mencionaba, esta doble carga de malnutrición. En esta gráfica vemos la prevalencia de sobrepeso en escolares, en niños de 5 a 19 años, en distintas regiones del mundo, y vemos cómo la superior, la más alta, la región de las Américas tiene un 33,6%, de manera que es la región que no solamente presenta en este momento la mayor prevalencia, sino que tiene un incremento más significativo en los últimos años. Esto es una serie histórica de 1975 al 2016 y esta tendencia se sigue incrementando, de manera tal que no solamente tenemos problemas de carencias nutricionales, de déficit, sino también de exceso, como lo muestra esta gráfica. Un elemento muy vinculado al anterior es el porcentaje de lactancia materna exclusiva al sexto mes, y también en una serie de 19 países seleccionados vemos que solamente 3 presentan una tasa, una prevalencia superior al 50%, que es la meta que se había planteado al 2025 y muy lejos de la meta al 2030, que sería del 70%. De manera que esto sobre todo es importante porque está muy vinculado no solamente a aspectos nutricionales, sino también de neurodesarrollo y de la probabilidad de tener infecciones repetidas, incluso de morir, sobre todo en el primer año de vida. Y lo peor de todo quizás que esta tendencia también se va agravando, o sea, cada vez la prevalencia de lactancia materna exclusiva tiende a estancarse o incluso a disminuir en algunos países. Para ir cerrando este diagnóstico, vemos los efectos ambientales en la salud, y ahí podemos decir que en términos generales en toda la población se estima que el 24% de la carga de la morbilidad mundial, o sea, de años perdidos, de vida perdidos, y el 23% de todas las defunciones pueden atribuirse a factores ambientales. Pero, y aquí viene la nota digamos, para destacar, es que en los niños de 0 a 14 años el porcentaje de muertes que podría atribuirse a temas ambientales puede llegar a ser hasta el 36%. Es decir, que el impacto ambiental en la salud del niño y de la niña es mucho mayor que en la población adulta, y esto se debe a que proporcionalmente, por kilo de peso corporal, un niño ingiere más comida, bebe más agua, inhala más aire que el adulto. Entonces su cerebro, la superficie de la piel, es proporcionalmente mayor respecto a la masa corporal y recibe aproximadamente el doble de flujo sanguíneo por unidad de peso. Es decir, para decirlo de manera más sencilla, que todos los contaminantes del agua, del aire, impactan mucho más fuertemente por la fisiología propia del niño en términos de consumo de alimentos, de agua, de respiración, etc.
Si hacemos un rápido repaso de la prensa de nuestra región, vemos que permanentemente hay noticias, los basureros digitales, que el tema de la basura digital está muy presente en este momento, la intoxicación por derrame por la industria extractiva, la contaminación por plomo por distintas industrias, los derrames también en la Amazonía permanentemente se ven por la práctica, sobre todo incluso de la minería informal o ilegal, que usa mercurio, prácticamente todas las cuencas se encuentran contaminadas y sabemos, desde la pediatría sabemos perfectamente el impacto que esto tiene en el desarrollo de un niño. El tema de los plaguicidas, los países cada vez tienden más a una agricultura intensiva y eso, por supuesto, genera productos que contaminan el agua, el suelo, que, como decíamos antes, va a tener una mayor repercusión en la niñez. Y otro elemento para ya cerrar esta parte, los accidentes. Cada año mueren cerca de 830.000 niños menores de 18 años a causa de lesiones no intencionales y los traumatismos causados por el tránsito, los ahogamientos, representan casi la mitad de todas las lesiones no intencionales en los niños. Cada año decenas de millones de niños necesitan atención hospitalaria por algún traumatismo mortal y esto lo vamos a retomar un poco cuando veamos cuáles serían las estrategias de intervención que trascienden un poco lo individual, digamos. Finalmente, el 95% de las lesiones de los niños tienen lugar en países de ingresos bajos y medios, o sea, prácticamente es la definición de nuestra región, sobre todo de los países de ingresos medios. Y ya en términos de desarrollo, de neurodesarrollo, una forma, lamentablemente no tenemos indicadores poblacionales a nivel de nuestra región que den cuenta de cómo es la situación en términos del neurodesarrollo de los niños y niñas, pero podemos tener una aproximación analizando la proporción de niños y adolescentes que no alcanzan los niveles de competencias mínimas matemáticas y lectura. Y acá vemos las distintas regiones y vemos que la región de América Latina y el Caribe está por debajo, la proporción por debajo del promedio del mundo, tanto en lectura como en matemáticas, y esto es lo que representa, podríamos decir, una hipoteca a futuro, esto es lo que mencionamos al inicio, la imagen en la que se va a ver reflejada el país o nuestra región en 20 años tiene que ver en gran medida de la situación del crecimiento y desarrollo, pero acá vemos que prácticamente en términos de competencias matemáticas mínimas, apenas la mitad la alcanzan, la mitad en nuestra región de América Latina y el Caribe, y el 36% en lectura. Entonces, imagínense en una situación de un mercado laboral cada vez más competitivo y que requiere mayores competencias eh, eh, y habilidades, la probabilidad de poder superar las situaciones de pobreza de nuestra población se ven francamente afectadas. ¿Cuál sería el rol del pediatra y la pediatra cuando lo consideramos de un enfoque basado en individuo, familia y comunidad? Recordarán que entonces que no solamente tiene que ver con lo que con lo que el entorno próximo puede hacer, sino tal como estamos viendo en la situación general de la niñez y de cómo impacta esto en su potencial de crecimiento y desarrollo, va mucho más allá de lo que puede hacer el entorno familiar. Y esto está muy bien reflejado en este esquema de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, de la OMS, donde colocando al centro al individuo, se menciona que hay una carga individual, genética, de acuerdo a la edad de sexo, pero luego hay un primer anillo que es el entorno familiar inmediato, el entorno de la comunidad, el entorno regional de la provincia o la zona en la que se encuentra, el nacional y un entorno mundial, donde tanto a nivel mundial, regional como nacional,
juega mucho a factores precisamente económicos, sociales, políticos y ecológicos. Entonces, vemos que la posibilidad de operar, de incidir en las condiciones de la niñez, tienen un componente mucho más individual, familiar, y un componente más social. En este sentido, sin duda, el auditorio está más dedicado a la práctica de consultorio, a la práctica clínica, y estos elementos que voy a mencionar los conocen a la perfección, pero en todo caso, un simple recordatorio, la importancia que tiene el momento de la consulta pediátrica y que ésta sea integral, lo más integral posible, la importancia de los controles periódicos de crecimiento y desarrollo, de la vacunación, de la asesoría, como decíamos, en lactancia materna y alimentación complementaria. Estas quizás sean las tres prácticas más frecuentes y regulares y sistemáticas que realizan los y las pediatras. La anticipación, la prevención de accidentes, que esto debería formar parte de toda consulta, y porque aparte sabemos que los riesgos de accidentes van variando de acuerdo a la edad. El tipo de accidente o las advertencias o las recomendaciones que damos a la familia de un lactante de 6 meses distinto a un niño de 1 año o un niño de 2 o de 3 años, en función de su movilidad, sus capacidades motoras, los riesgos de los accidentes van cambiando para acompañar ese proceso de desarrollo. Y por supuesto, lo que podríamos decir de las prácticas de crianza. Y acá, por ahí me voy a detener en un momentito, porque si bien esto seguramente es de una práctica regular y cotidiana de ustedes, no es lo que se da habitualmente. No necesariamente todos estos componentes se reflejan en la consulta pediátrica por distintas razones. Y muchas de esas tienen que ver a veces con la demanda en los servicios de salud, el tiempo restringido que se ofrece o se abre a la consulta pediátrica, y eso, por supuesto, va a condicionar la calidad de la consulta. En este sentido, en relación a la crianza y a la parentalidad, nos gustaría mencionar dos elementos. En primer lugar, que las prácticas de crianza de los hijos en todo el mundo tienen tres objetivos centrales. En primer lugar, garantizar la seguridad y la salud de los niños. Eso es un objetivo, o sea, la crianza está muy orientada a ese objetivo, la salud y la seguridad. Hay un segundo elemento, un segundo objetivo, que tiene que ver con una proyección un poco más a futuro, es decir, preparar a los niños para la vida como adulto productivo y transformador, me animaría a decir. Y hay un tercer elemento que es más de trascendencia y tiene que ver con la posibilidad de transmitir valores culturales. Y esto también es muy importante. Entonces, estos tres elementos deberían poder ser acompañados desde el accionar de los y las pediatras. Y también es importante mencionar que una relación entre padres e hijos de alta calidad es fundamental para un desarrollo saludable. Y ahí me remitiría a un esquema que sin duda ustedes conocerán, que tiene que ver con los estilos de crianza. Esto es una definición bastante esquemática, pero nos sirve para orientar, para poder detectar y para poder recomendar ajustes cuando se dé la posibilidad en el caso de la consulta. En primer lugar, hay un estilo de crianza que se define como autoritario, donde se caracteriza por una alta exigencia y firmeza, y sensibilidad y el interés percibidos no siempre como positivos por parte del niño. Y esto tiene como consecuencias que limita el desarrollo de la autonomía y puede afectar la autoestima del niño y de la niña. Hay otro estilo que es más permisivo, donde los niveles de exigencia y de firmeza son nulos o prácticamente inexistentes,
aunque el niño suele percibirlo como un nivel adecuado de sensibilidad e interés por parte de los adultos. Y en este caso, el posible efecto en el niño y la niña es la dificultad para tolerar la frustración y aceptar las críticas. Y esto es un- un- un elemento que se ve cada vez más frecuentemente en la población infantil en este momento, como que estaría predominando un estilo más permisivo. Hay un estilo negligente, que es el más tóxico, el más nocivo, donde hay baja exigencia y baja sensibilidad, y esto puede dar lugar a consecuencias que suman los aspectos negativos de los otros dos. O sea, sería el estilo, el modelo más negativo. Hay un estilo más democrático, el deseado, el más recomendado, que es exigente, pero también es receptivo, y que se basa en consensuar las decisiones y las normas, y esto por supuesto, permite, posibilita un mayor desarrollo de la autonomía y la confianza de los niños. Esto es de manera muy esquemática, pero nos sirve para orientarnos el rol que nosotros podemos jugar en la consulta pediátrica, orientando a la familia, a los padres, al padre, a la madre, de cómo orientar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? O por lo menos le voy a traer dos estudios, dos experiencias que nosotros realizamos muy puntuales, muy pequeñas, diría, pero que sí nos pueden dar una idea de lo que puede ocurrir por decirlo de alguna manera, el mundo real, en estas limitaciones que tenemos los y las pediatras al momento de realizar la consulta. Y hemos hecho, esto fue realizado en Perú hace ya muchos años, a través de un blog que tenían un grupo de madres, un blog, una madre generó un blog de consultas sobre temas de niñez y de crianza, que tenía una gran cantidad de seguidores, como se dice ahora. Esto fue antes del tema de los followers y los influencers y todo este tema. Pero este blog, lo cierto es que nos permitió hacer una consulta virtual a aquellas seguidoras de este blog. Entonces le preguntamos cuáles eran los motivos por qué consultaban más frecuentemente al pediatra. Entonces ahí vimos que un elemento central que todas las madres consultaban era el crecimiento. Había distintas respuestas, podían consultar al pediatra, eran de respuestas múltiples abiertas al pediatra, a un vecino, a la familia, consultar por internet, leer libros, etcétera. Había distintas. Me voy a concentrar básicamente en la respuesta de la consulta de los pediatras. El crecimiento era el más consultado, muy vinculado a ello los temas de alimentación. El desarrollo, cómo está desarrollándose el niño, también con 77% de las madres que respondieron a la encuesta consultaban sobre el tema de desarrollo. Lactancia materna, curiosamente, bajaba un poco, y esto a veces también tiene que ver con que lamentablemente algunos colegas, lejos de promover la lactancia materna, ante cualquier dificultad, siempre recurren a un sucedáneo de leche materna, lo cual sabemos lo perjudicial que es. En términos de sueño, viendo la perspectiva de los padres, es un problema recurrente, bajaba casi a la mitad, un poco más de la mitad. Control de esfínteres, que es otro elemento que se plantea permanentemente en la vida del niño y de la familia en general. Prácticamente los pediatras eran muy poco consultados. Disciplina menos, juego. Sabemos que el juego es un elemento central para el desarrollo del niño. El trabajo fundamental de un niño es el juego prácticamente. Tenía poco más de un 10%, y todo lo que se refiere a la educación sexual, que no necesariamente tenemos que esperar a la preadolescencia o la adolescencia para trabajarlo, sino precisamente hay que hacerlo de manera mucho más temprana, tenía un 0%. Entonces, esto nos replantea cuál es el lugar que le estamos dando al tema de la crianza, con estos aspectos, con esta variedad de situaciones. Y otro elemento que nos parecía también importante, en un estudio más cualitativo que realizamos, lo que decían las madres en relación a cuándo consultaban o no. Algunas de las madres, son los dichos de algunas de las madres, que mencionaba que a las dudas sobre crianza las consultaba con mi abuela, porque ella me crió a mí, y si yo tengo
alguna duda, directamente voy a preguntarle a ella. O también había dicho sobre que le consultaba a la mamá o a alguna amiga. Si veo que no me gusta lo que me dice, ahí sí por ahí consulto al médico. Otro elemento, otro dicho de las madres, a veces el solo hecho de ir al médico, algunas personas se ponen tensas y ya preguntan muy limitado, y si tienen dudas, digamos, terminan no repreguntando al médico. Un poco la inhibición que puede tener, esto sin duda se ve mucho más en los sectores populares de la población, cuando tienen algún temor o alguna vergüenza por preguntar o repreguntar. Digo, esto nos parece importante para traerlo porque no siempre el espacio de la consulta, ya sea por tiempo, ya sea por la predisposición, ya sea por distintas razones, no es el espacio que cumple esta necesaria función de el acompañamiento de la crianza. Quisiera ir ya terminando, para ir al otro aspecto. Hasta ahora nos hemos referido al rol del pediatra y la pediatra en la consulta, en el espacio de consulta, pero si recordamos el gráfico inicial de todos los determinantes que tiene el desarrollo, el crecimiento y desarrollo de un niño, vemos que va mucho más allá de ese momento, de ese espacio del espacio de la familia. Y ahí el proverbio africano, que es muy conocido, que se requiere una aldea para criar a un niño, o sea, que trasciende el espacio de la propia familia. Entonces aquí, ¿cuál sería nuestro rol de esta perspectiva diría, de la pediatría social? Y en esto los animaría a sumarse, a que se pueda trascender no solamente el accionar que ustedes tienen con la familia, insisto, en el momento de la consulta, sino que poder ir más allá a tener una injerencia en lo que tiene que ver con el entorno de las familias. Y ahí es muy importante como pediatras el rol que podemos jugar en el apoyo a la formulación de políticas y medidas regulatorias. Y acá nos referimos con el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, a la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, el etiquetado frontal de productos procesados. Afortunadamente ya varios países de nuestra región están en esta línea y esto es una estrategia fundamental para combatir el sobrepeso y la obesidad. Las medidas fiscales para productos perjudiciales para la salud, para los ultraprocesados, bebidas azucaradas, por supuesto tabaco y alcohol. Estas son la formulación de estas medidas regulatorias desde la pediatría, de las sociedades de pediatría nacionales, tenemos un rol fundamental para jugar como actores claves en este proceso. También en el diseño e implementación de programas de fortalecimiento familiar, no solamente lo que podamos hacer de manera individual con una familia, sino programas que puedan diseñarse, implementarse desde el Estado para la prevención también, o sea, no solamente de acompañamiento familiar, para la prevención de la violencia y en todo lo que tiene que ver con la salud ambiental infantil. Y muy importante la generación de evidencia a partir de la investigación y la difusión, por supuesto, de esos datos. Ya para terminar, otro elemento clave es el diseño e implementación de iniciativas que promuevan un desarrollo humano más seguro y sostenible y que tengan en cuenta las necesidades y perspectivas de los niños y niñas a partir de su activa participación. Aquí muchos de ustedes conocerán a un educador italiano, Francesco Tonucci, que es muy activo en nuestra región y que ha desarrollado distintas iniciativas con gobiernos locales, con municipalidades, de lo que él considera la ciudad de los niños. Y un poco su planteo es si podemos diseñar o promover un desarrollo urbano desde los ojos y la perspectiva de los niños, eso seguramente va a ser un espacio, un entorno seguro y agradable para todos y todas, para las personas adultos, para los adultos mayores, para las personas que tengan discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, si bien probablemente no tengamos oportunidad o sí, quizás sí,
de desarrollar experiencias concretas, es muy importante que lo tengamos en mente y que en la medida de lo posible, insisto, tanto de la práctica individual, pero también desde las sociedades científicas, las sociedades de pediatría, podamos incidir y promover esta mirada diferente de lo que puede ser el desarrollo urbano. Para terminar entonces, tres elementos que tratamos de recoger de la presentación. En primer lugar, la situación de la niñez en nuestra región y el mundo nos confronta serios desafíos. Hemos visto los indicadores y cómo se están comportando. Eh, los y las pediatras somos llamados a cumplir un rol relevante para el acompañamiento en el proceso de crianza orientado a promover el pleno crecimiento y desarrollo de niños y niñas. Es nuestra función, nuestra misión, nuestra vocación, acompañar ese proceso de crianza. Y desde una perspectiva, desde el enfoque de la pediatría social, diría que nuestro accionar debe combinar, por un lado, este abordaje dirigido a los niños y niñas y sus familias, que se hace básicamente desde la práctica asistencial, desde la atención primaria, desde el consultorio, combinarlo con una activa promoción de las políticas públicas, de programas destinados a generar entornos más saludables para la niñez, es decir, transformarnos me animaría a decir, militantes activos de la causa de los niños y de las niñas, en un entorno mucho más amplio, en un entorno social, en un entorno donde se definen políticas y programas, levantar conjuntamente con las familias la voz de los niños y las niñas. Y terminar con este poema de la gran escritora y premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral, donde nos dice, hemos cometido muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor delito es abandonar a los niños. Ahora sus huesos se están formando, su sangre se está criando y sus sentidos se están desarrollando. No podemos responderle mañana, su nombre es hoy. Y con esto concluyo la ponencia. Muchísimas gracias por su atención.